Hola, soy un nieto, ¿sí? Un nieto como cualquier nieto, nieta o niete que se encuentre acá en este momento. Soy un nieto que tenía una abuela muy especial. Mi abuela era tan especial que había días en que se levantaba y se comportaba como la mujer de 85 años que tenía según su fecha de nacimiento. Pero había otros días en que mi abuela se levantaba y se comportaba como una niña de 5 años, como una joven de 24 años, de 12 años, de 60 años, de 100 años, de 1 año, de 2 años. Mi abuela, mi abuela tenía una especie de máquina del tiempo en su interior. Y había días en que se levantaba con una mirada especial. Y los adultos y adultas decían, ¡ay, mira, ya se levantó la abuela con esa mirada perdida! Y a mí me daba tanta rabia y pensaba para mis adentros, con esa mirada perdida, con esa mirada perdida. ¡Ay! Estaban equivocados porque mi abuela, cuando se levantaba con esa mirada, entraba en sus mundos interiores, en sus imaginarios, y viajaba y recorría unas historias maravillosas, que cuando conectaba su mirada con la mía, sin decirme ni una palabra, me contaba y me llevaba a recorrer esos imaginarios tan maravillosos. Yo amaba a mi abuela. Les voy a contar la historia de ella, por eso, la historia de mi abuela, punto suspensivo, y el mariposón. El mariposón es esa mariposa nocturna que vuela en torno a la luz en la oscuridad y que tiene distintos nombres a lo largo de Latinoamérica. Cuando falleció mi abuelo, mi mamá, mi hermana mayor y yo nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Eran esas casas grandes, con esas galerías tremendas, esos pasillos y corredores larguísimos, y mi abuela tenía su pieza al fondo del pasillo. Y todos los días, pero todos los días como un acto sagrado, nos íbamos a tomar el té a la pieza de mi abuela. Había días en que mi abuela nos hablaba del mundo, de la vida, del presente, del pasado. Y había días en que mi abuela solo tomaba el té con nosotros sin decir nada. Mi mamá siempre se sentaba, la sentaba y se ponía a cepillarle el pelo con tanta ternura, con tanto cariño, que mi abuela había momentos en que hacía uy, así como hacen los gatitos cuando uno les soba el lomo. Mi hermana mayor abría los cajones y sacaba una cantidad de cachivaches y antigüedades y hacía unas historias magníficas ahí en la pieza de mi abuela. Y yo siempre iba y revisaba los álbumes de fotografía. Mi abuela tenía 3 álbumes de fotografías que yo me los conocía pero de memoria. Pero cada vez que abría esos álbumes antiguos, con esas hojitas blancas, delgadas, que a veces se quedaban pegadas en las fotos, era como un viaje por primera vez. Hasta, hasta que mi abuela miraba y se daba cuenta que entraba el mariposón. En ese momento mi abuela se levantaba y nos decía, ¡ay! Otra vez ha entrado el mariposón, decía mi abuela, decía mi abuela, voy a espantarlo de esta habitación, todos pa' afuera, todas pa' afuera.
decía mi abuela. Y era en ese momento en que los tres teníamos que salir cascando de la pieza. Mi mamá, mi mamá le llevaba el amén porque decía que eso mi abuela la ponía feliz, se la ponía viva. Ya llegó este mariposón. Y ustedes saben que para poder espantarlo yo debo ocupar el secreto de la abuela. Y como el secreto de la abuela es secreto, ustedes fuera, fuera, fuera. Hija mía, muchas gracias por venir y peinarme. Muchas gracias, mi nieta hermosa. Y muchas gracias, mi flaquito, crepo, regalón. Ese era yo. Pero fuera, fuera, fuera. Mi abuela ¡pah! Cerraba la puerta con llaves. Bajaba las persianas de las ventanas. Tomaba un tocadisco antiguo que no servía para nada y lo ponía ahí, en la mesa de centro de la pieza de mi abuela. Encendía unas ampolletas antiguas que tenía y apagaba la ampolleta del presente. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo sabías eso si era un secreto que tenía tu abuela? Bueno, ese día, perdón, esa tarde noche mejor dicho, yo, sin que se diera cuenta ni mi abuela, ni mi hermana, ni mi mamá, salí, pero me metí rápidamente y me escondí en la pieza de mi abuela porque lo único que quería era conocer el secreto que tenía mi abuela para espantar al mariposón. Y ahí estaba yo, pero en absoluto silencio. Mi abuela miraba al mariposón. Y el mariposón miraba a mi abuela. Daba 3 vueltas a la lámpara y ¡pac! 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 Y empezaba a caminar en el espejo de la cómoda de mi abuela. El mariposón se sacó las alas. Sí, se sacó las alas y fue y se sentó ahí en la silla de la pieza de mi abuela. Mi abuela abrió un armario, sacó un sombrero, un traje de hombre y unos bigotes. El mariposón que estaba sentado ahí en la silla de la pieza de mi abuela ya no era un mariposón, era un hombre desnudo. Mi abuela abrió otro armario, sacó unas trenzas y un vestido. El hombre desnudo se puso de pie. Se puso su traje de hombre, sus bigotes y el sombrero. Y mi abuela, sus trenzas y su vestido. No me van a creer. No me van a creer, pero era mi abuela con mi abuelo. Sí. Era mi abuela con mi abuelo y estoy tan seguro de ello porque era exactamente la misma fotografía que tenía mi abuela ahí en el comedor de su casa. Mi abuelo miró muy coquetamente a mi abuela y mi abuela le tendió la mano. Se miraban con tanto amor, con tanto cariño. Y de repente ese tocadisco que yo pensaba que no servía para nada, empezó a sonar. Mi abuela
con mi abuelo empezaron a caminar por la pieza. Y de repente empezaron a flotar. Sí, a flotar alrededor de la lámpara de la pieza de mi abuela. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Y mi abuela con mi abuelo reían, bailaban, siempre alrededor de la lámpara de la pieza de mi abuela. Y cada cierto tiempo se detenían, se besaban, reían y seguían bailando ahí, alrededor de la lámpara de la pieza de mi abuela. Ese era el secreto que tenía mi abuela para espantar al mariposón. Ese era el secreto que tenía mi abuela. Pero ¿saben una cosa? Yo nunca, pero nunca se lo dije absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque era el secreto de mi abuela, punto suspensivo, y el mariposón. Esa fue la historia en esta ocasión de mi abuela, y el mariposón. Muchas gracias.